Padre, te damos gracias porque el día de hoy podemos otra vez encontrarnos aquí. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos perfectos y eternos, Señor, para cada uno de tus hijos hoy aquí reunidos y para los que están lejos, Señor, pero nos están acompañando desde sus casas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es un tesoro. Ayúdanos a apreciarlo en todo lo que vale, Señor. Costó mucho. Y también, Señor, a ti te costó mucho nuestra salvación, Señor, la muerte en la cruz de tu Hijo amado, Señor. Y hoy te damos gracias por esto y por todo lo que a través de Él quieres formar en nosotros, Señor. Gracias por la salvación, gracias por la vida, como cantábamos, Señor, tú eres todo para nosotros. Y ahora en esta mañana, Señor, nos disponemos a recibir tu consejo. Háblanos por tu palabra, Señor, y que podamos darte a ti la respuesta que demandas a estas cosas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la serie. Si me ayudan ahí, por favor. Vamos a nuestra serie de enseñanzas en el Evangelio de Lucas. Esta serie que se llama Lucas, Jesús para Todos. Y que en esta mañana nos disponemos a seguir meditando en esto. Vamos a ir al texto de Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas 13, 18. Si usted trae la Biblia impresa o en su dispositivo, ábrala allí, por favor. Le animo a que lo sigamos haciendo, aunque por supuesto estarán los versos en la pantalla para los que no traen Biblia. La idea es que usted abra la Biblia que trae en el modo en que la traiga, pero ábrala con nosotros. Lucas capítulo 13, hoy veremos los versículos del 18 al 21. En este mensaje que hemos titulado así: El poder de Dios en comienzos pequeños. Le podríamos haber puesto el reino de Dios en comienzos pequeños. Vamos a hablar acerca de estas palabras que las Escrituras nos proveen a continuación. Vamos entonces a la palabra. Lucas 13, versículos 18 al 21. Dice: Entonces Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿A qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Bien. ¿Por dónde comenzamos? Por el principio, por la primera frase que aparece allí que dice: Entonces Jesús dijo. Bueno, eso nos ancla en lo que el autor Lucas acaba de decir antes, porque si dice entonces, lo está ubicando en un momento específico. Entonces vamos a ver de qué momento venimos. Hace 2 semanas vimos la porción anterior en la cual Jesús sanó a una mujer que había estado dominada por un espíritu maligno y por causa de ello había permanecido encorvada durante 18 años. Esto sucedió en una sinagoga, un lugar donde la gente se reunía para escuchar la lectura de las Escrituras, para exponerse a la palabra de Dios. En esa sinagoga había un hombre, el llamado principal de la sinagoga, así se le llamaba a ese hombre. Y ese hombre, cuando Jesús sanó a aquella mujer, se indignó porque Jesús había hecho esa sanidad en un día de reposo. El día de reposo que tanto guardaban de una forma tan estricta y pesada, de modo que este hombre regaña a la gente y les dice: oigan, vengan cualquier otro día de la semana, hay otros 6 días en la semana, vengan cualquier otro de esos días para ser sanados, pero no vengan el día de reposo a esto. Y entonces Jesús le respondió a él y a todos los que pensaban como él: hipócritas, todos ustedes trabajan el día de reposo
desatan a sus animales del establo y los llevan a tomar agua. Esta mujer, hermana de ustedes, estuvo 18 años esclavizada por el diablo. ¿Creen que no era justo que fuera librada aún en el día de reposo? Dice la Escritura que esto avergonzó a sus enemigos, a los enemigos del Señor, pero que la gente en general se alegraba de las maravillosas cosas que Jesús hacía. Allí nos quedamos la semana anterior, de modo que nuestro texto de hoy es una reacción o una respuesta a ese hecho en particular. Jesús aprovecha eso que acaba de suceder para enseñarle a la gente y a todos nosotros lo que hoy vamos a meditar. Hasta ese momento, cuando Jesús sanó a esa mujer, la reunión en la sinagoga se había enfocado en dos cosas, básicamente. Primero, en leer las Escrituras. Segundo, en hacer misericordia a aquella mujer. Ambas cosas provenían de Dios, tanto la palabra como aquella sanidad, tanto las Escrituras como la misericordia. Las Escrituras son el medio por el cual Dios nos habla. La misericordia es la acción favorable hacia nosotros del Dios que nos habla. Todo proviene pues de Él. Tengamos estas dos cosas en mente. La predicación, o sea, las Escrituras, y la misericordia. Bueno, Jesús entonces hace a continuación una pregunta. Una pregunta que Él hace no porque Él no sepa, no porque Él ignore la respuesta o porque quiera que alguien le aclare ese asunto o que alguien le ayude a llegar a una respuesta. No, solamente hace la pregunta para que se le quede a todo el mundo grabada esta verdad en sus mentes y en sus corazones, a ellos y a nosotros hoy. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? O sea, para que podamos entendernos en mejores términos. ¿A qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios. Empecemos por tratar de definir eso. El reino de Dios. Bueno, en aquellos días, la nación de Israel, conquistada por el Imperio Romano, esperaba un libertador que inaugurara un nuevo reino de parte de Dios. Esperaban a un libertador como Moisés, por ejemplo, que muchos años atrás había librado a esta misma nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora eran esclavos otra vez, pero ahora eran esclavos de Roma y en su propia tierra, esclavos de Roma. Y muchos imaginaban y esperaban que el Mesías, que había sido anunciado ampliamente en el Antiguo Testamento, trajera consigo un reino, pero ellos esperaban un reino político, un reino terrenal, una nueva era en la administración de Israel. Esta idea estaba muy presente en las mentes de muchos, incluso pudiéramos pensar que hasta del propio Juan el Bautista. Si usted se acuerda, Juan el Bautista, llamado a anunciar a Cristo, había hecho un llamado a todo el mundo al arrepentimiento. Y él decía, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Pero más tarde Juan el Bautista fue encarcelado y allí en la cárcel tuvo cierto desánimo, es lo que entendemos, porque Juan vio que ese reino que él había anunciado, el reino de Dios se ha acercado, pues no parecía llegar, sino que al contrario, la causa de Cristo parecía todavía en esos días débil o de poca influencia, al grado que, metido en la cárcel, Juan el Bautista envía mensajeros a Jesús para preguntarle, a ver, ¿eres tú el Mesías que hemos esperado o tenemos que esperar a algún otro? A ese grado, la duda que en el momento embargó el corazón de Juan el Bautista. Pero Jesús mandó a los mensajeros con un mensaje. Les dijo, regresen allá con Juan, regresen con Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. ¿Sí? Vea lo que les dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es predicado el Evangelio. ¿Qué encontramos allí?
lo que subrayábamos hace rato, dos cosas: predicación y misericordia. Predicación y misericordia. Como podemos observar en estas palabras, Jesús confirma que en estas dos cosas, exposición de las Escrituras, predicación y misericordia, confirmaban a través de esto que Juan el Bautista no se había equivocado cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado. O sea, le confirmó a Juan que no tenía por qué esperar nada ni a nadie más, porque en verdad el reino de Dios se estaba manifestando en estas cosas, en la misericordia y en la predicación, que siempre avanzan juntas. En otras palabras, el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios, por el cual Dios está interesado y activo en deshacer las obras del diablo, como la obra que el diablo había hecho en aquella mujer a la cual tenía cautiva, como la obra que el diablo ciertamente hizo en los corazones de los seres humanos al volverlos esclavos de sus pecados. Bueno, el reino de Dios es este reino que viene con todo el poder de Dios para librarnos de esa obra del diablo, para librarnos de la muerte y darnos en cambio vida eterna a todos los que creemos en Él. Y eso, el reino de Dios, estaba frente a los ojos de todos los que aquella mañana habían oído las Escrituras y habían visto al Hijo de Dios sanando a aquella mujer dominada por Satanás. Entonces, el reino de Dios es esto. Según el diccionario Nelson, el reino de Dios es un poder dinámico que actúa entre nosotros, entre los seres humanos, y se manifiesta en las obras de Dios, específicamente en estas dos cosas que hemos mencionado: predicación y misericordia. Hasta el día de hoy, el reino de Dios se da a conocer así, lo damos a conocer así, nosotros que somos parte de ese reino. Anunciamos el reino de Dios cuando predicamos el evangelio y hacemos misericordia. Confirmamos otra vez que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, a la humanidad. Bueno, con esto en nuestras mentes, vamos ahora a las dos formas de ilustrar el reino de Dios de las que habló Jesús ese día. Bueno, en Lucas 13:19 dice el Señor: el reino de Dios, ¿verdad?, es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. Bueno, primero, la semilla de mostaza. Tal vez usted ya sabe esto, porque el Señor usó esta ilustración para más de un propósito, no solamente aquí. Alguna vez habló de que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, ¿verdad?, podríamos ver cosas grandes. Pero aquí la aplicación, pues nuevamente la semilla de mostaza aparece por su tamaño, porque es una de las semillas más pequeñas que hay. Si usted se ha comido una hamburguesa con pan que tiene ajonjolí encima, usted a lo mejor se podrá imaginar que la semilla de mostaza es como uno de esos granitos de ajonjolí que son pequeñísimos. Sin embargo, el ajonjolí es grande comparado con la semilla de mostaza. El ajonjolí mide normalmente entre 2 y 4 milímetros, pero la semilla de mostaza normalmente solo mide 1 milímetro. Si acaso un poquito más grande, pero normalmente es de 1 milímetro la semilla de mostaza. Y siendo tan pequeña como eso, esta semilla por sí misma, ¿verdad?, tiene el potencial de que cuando es sembrada se puede convertir en un árbol que llega a crecer hasta casi 5 metros en solo un año. Hasta ese tamaño crece el árbol nacido de esta pequeña semilla, hasta casi 5 metros en solamente un año. Bueno, Jesús usa con todo propósito esta imagen. Y vamos a entender por qué. Fíjense, para entonces, la tarea de Cristo proclamando, anunciando el reino de Dios, aunque era evidente, todavía no causaba suficiente confianza entre la gente, ni tenía
muchísimos adeptos. La gente, insisto, estaba esperando otro tipo de Mesías, un Mesías así como de la nobleza. Estaban esperando un guerrero, y esa expectativa contrastaba con este siervo humilde, hijo de un carpintero, nacido en un establo, que en sus propias palabras no tenía dónde recostar su cabeza, que no tenía el reconocimiento que otros maestros tenían en Israel, que fue despreciado por los religiosos de la nación, que de hecho se pusieron de acuerdo para matarlo, para darle una muerte como de malhechor. Contrastaba aquella expectativa que tenían de un Mesías grande con este hombre al cual seguían unos pocos discípulos, por cierto, discípulos con muy escasa preparación académica o religiosa, simples pescadores y despreciados cobradores de impuestos. Y luego el reino que este Jesús anunciaba, pues no era un reino que tenía un territorio, que tenía un ejército, que no tenía instituciones. Aquel era entonces un comienzo pequeño. Pequeño y a la luz de algunos, como según lo veían algunos, un comienzo muy poco prometedor. Tan poco prometedor como una semilla de mostaza para quien no conoce el potencial que tiene esa semilla. Cristo quiso asegurar ese día en la sinagoga, liberando a una mujer del poder de Satanás, que aun cuando este comienzo del reino de Dios que vino a nosotros parecía tan modesto, su crecimiento sería tan grande como hoy sabemos que es. Para nosotros es más fácil digerir estas palabras porque ya conocemos el avance de la obra de Dios. Ellos no lo tenían tan claro. Pero recordemos, ¿con cuántos discípulos comenzó el Señor su tarea? ¿Cuántos tenía? ¿Quién me dice? ¿Cuántos? ¿7? ¿Quién da más? 12. Así es, 12. Y luego algunos seguidores se fueron añadiendo en el camino poco a poco. Marta, su hermana María, Lázaro, la mujer samaritana, Nicodemo, le resplandeció la luz, algunas mujeres que le servían con sus bienes. Bueno, al principio ni sus hermanos creían en él, solo hasta que resucitó creyeron en él, ni sus hermanos pensaban que estaba loco. Antes del día de Pentecostés, había solamente 120 personas reunidas en una asamblea cuando eligieron al sustituto de Judas allí en Jerusalén. Eran los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y se cree que en total no habrán sido ni siquiera unas 1000 personas. Pablo, por ejemplo, escribió que un día Jesús se presentó resucitado, vivo, ante 500 personas. Y 500 personas... Quizás Pablo lo que estaba sugiriendo es que había muchos testigos en Israel de que el Señor realmente había resucitado, pero 500 personas eran todavía muy pocas. Pedro predicó, por ejemplo, en Hechos 2:41, y dice la Escritura que en un solo día se añadieron como 3000 personas. Y fue un hecho notable porque los discípulos para entonces no eran 3000, o sea, ese día creció la familia de golpe. Así, de una manera especial. Y luego en algún otro momento, más adelante, en Hechos 4:4, se sugiere que se habrían añadido otras 5000 personas. Y ahí se iba cumpliendo este anuncio de que el reino de Dios tendría este crecimiento, que empezaría así, de forma tan modesta como se veía, pero que luego vendría una multiplicación digna de ser tomada en cuenta, primero en Jerusalén, pero después siguió la predicación, como el Señor dijo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A pesar del odio y de la persecución, gente de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación empezó a creer en Cristo en todas partes. Y así se ha expandido la iglesia. Mucha gente, millones, hemos creído en Cristo y hallado salvación.
al recibir el Evangelio con fe, de modo que se cumple lo escrito en Habacuc 2:14, cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es algo que se va consolidando de día en día y que un día no habrá quien no doble su rodilla ante el Señor, con un reino totalmente restaurado. Entonces, una pequeña semilla convertida en un árbol tan grande, dice, eso es el reino de Dios. Tan grande, dice, que los pájaros hacen nidos en las ramas. Aquí hay un punto controversial y lo voy a mencionar porque usted puede oír de pronto dos posiciones sobre esta afirmación de los pájaros que hacen nidos en las ramas. Algunos, como yo, creemos que estos pájaros simbolizan a las millones de personas que hemos hallado cobijo, alimento y vida en el Evangelio. ¿Sí? Esas ramas pobladas de árboles pues hablarían de nosotros. Sin embargo, hay quienes ven en estos pájaros a unos pájaros como los de la parábola del sembrador. Tal vez usted se acuerda que el Señor dijo que los pájaros se comieron la semilla que cayó junto al camino, ¿verdad? Y que esos pájaros simbolizaban al diablo que viene y roba la palabra sembrada en los corazones de muchos. Y entonces dicen, bueno, estos pájaros en el árbol deben tener alguna connotación negativa, deben simbolizar a la gente que se acerca a Dios, pero realmente no echa raíces, no tienen fe, se acercan a la iglesia con malos motivos, con un corazón no arrepentido, con deseos de obtener ganancias deshonestas, etcétera, ¿no? Falsos creyentes. Bueno, ¿qué podemos decir sobre eso? Sabemos que esas cosas han sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos visto gente así. Las escrituras no nos ocultan acerca de personas que merodean o anidan en la iglesia a lo largo de la historia, pero que no son de nosotros y que terminan saliendo de nosotros, manifestándose así que no eran de nosotros. La pregunta es, ¿quiso Jesús decir que estos pájaros eran buenos o eran malos? ¿Quiso decir que estos pájaros eran palomas o que eran cuervos? O quizás ambos. Yo me inclino a pensar en positivo, pero que hay malos de pronto cerca de las ramas o en las ramas de este árbol no sería falso. Así que yo sencillamente les informo que yo no voy a ser quien resuelva este dilema, pero sí quien puede aprovechar esta doble forma de ver el asunto para preguntar, si así fuera, si hubiera en estos pájaros buenos y pájaros malos, por así decirlo, ¿de cuáles pájaros somos nosotros? ¿De cuáles pájaros soy yo? ¿De cuáles pájaros serías tú? Cada quien sabe. Cada quien puede y debe responder esa pregunta para su fuero interno. El punto aquí es que Jesús deja claro que el reino de Dios crece mucho, sin duda. Primero 12, luego 70 enviados, vemos 120 más adelante, vemos 500, vemos 3,000, vemos 5,000, hasta alcanzar toda la tierra, incluida nuestra humilde ciudad. A lo largo de casi 21 siglos ha seguido esta expansión y sigue y contando, trayendo salvación a millones. Una multitud que veíamos en Apocalipsis nadie podía contar y por la cual Cristo murió. Su plan no puede ser frustrado. Y Jesús, hablando ahí con la gente en la sinagoga, quiere todavía ampliar más el efecto de sus palabras, dejar también claro a qué otra cosa se parece el reino de Dios. Y dice, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan, aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Otra gran ilustración. Nadie como Jesús para este propósito de ilustrar una verdad espiritual.
Un poco de levadura afecta y hace fermentar toda la masa. La invade, la hincha, la extiende, por así decirlo, ¿no? Los que cocinan saben de estas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Tú sabes, querida Luz Mercedes, de qué estamos hablando cuando hablamos de la levadura y lo que produce en la mezcla. Bueno, otra vez, aquí algunos ven de nuevo un significado negativo. ¿Por qué? Porque las escrituras a veces hablan de la levadura como algo que contamina, como la levadura de los fariseos, dice, como cuando se introducen falsedades a la doctrina del evangelio, al culto a Dios, a la vida de la iglesia, ¿no? Y sabemos que esas cosas suceden, otra vez, es cierto. Y algunos insisten en que el Señor aquí estaba poniendo esto de la levadura para decir que gente como aquel principal de la sinagoga que se indignó porque Jesús sanó en día de reposo eran como esta levadura, como que contamina toda la masa. Puede ser, pero debo decirle que francamente a mí y a otros conmigo, a otros que saben más que yo, nos parece poco probable que se esté refiriendo a algo negativo, ¿sí? La verdad es que la ilustración misma perdería la fuerza que tiene por sí sola, porque lo que estamos hablando, tanto en este ejemplo, que estamos viendo, mejor dicho, en este ejemplo como en el anterior, es algo que tiene el poder de crecer mucho. ¿Se da cuenta? O sea, aquí se trata del poder que la levadura tiene para influir y engrandecer toda la mezcla. Parece entonces más bien que esta levadura es un símbolo positivo, un símbolo de crecimiento, de expansión. Y no solo de la iglesia como un grupo de creyentes, sino también pudiera estarnos hablando de la obra transformadora del evangelio en lo individual, en nuestros corazones, ¿sí? Un poco de levadura que afecta a toda la masa sería como un poco, ¿verdad?, de la palabra de Dios que es capaz de hacer mucho para transformar a una persona. Y lo vemos también. Mira entonces a qué compara el Señor al reino de Dios. El Señor no dice que el reino de Dios es como la harina, ¿verdad? Dice que es como la levadura. La harina, pudiéramos ponerlo en estos términos, la harina podría representar la tarea humana, lo que hacemos nosotros. La tarea de los discípulos, de los apóstoles, de los pastores y maestros, de los misioneros, de los reformadores a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero también la tarea de cada uno de los creyentes, la tarea de cada uno de nosotros, entendiendo y cumpliendo nuestra misión de predicar y de hacer misericordia, para dar testimonio completo de Cristo. ¿Sí? Esto podría representar la harina, ¿sí? Nuestra tarea, nuestra labor. Nuestra labor también podría compararse con el árbol, ¿no? El árbol que ya está ahí, ya tiene sus ramas. La harina y el árbol. Pero, escuche esto, voy al centro de esta enseñanza. Ni el árbol ni la harina pueden expandirse y crecer solos. No pueden. No pueden crecer por sí mismos. Y este es el énfasis que quiero hacer en esta mañana. Estos textos, los textos que hoy estamos meditando, no son, escuche esto por favor, no son sobre cualquier proyecto que con entusiasmo y buena voluntad y mucho esfuerzo y mucha fe salen adelante. Porque hay una tentación de usar estas palabras para hablar de cualquier proyecto, para describir así cualquier empresa humana, cualquier plan o esfuerzo humano. Debemos tener cuidado porque no podemos aplicar estas palabras de Jesús a cualquier plan, a cualquier cosa. Es verdad, escuche, es verdad que grandes movimientos, causas sociales, proyectos y empresas humanas nacieron pequeños
Y crecieron luego con mucho trabajo y perseverancia. Muchos de ustedes pueden dar testimonio, ¿verdad, Charlie? De pequeños proyectos que crecieron mucho. Y eso se logra con tesón, con trabajo, con insistencia, perseverancia, buscándole. Pero, a ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que ahora está enseñando Jesús? ¿Qué hace especial lo que Jesús dice? Bueno, vamos a ver. Lo que importa aquí es que el avance del reino de Dios no depende de nosotros. No depende de nuestra capacidad, habilidad, excelencia, talento, dinero. Cuando digo dinero siempre me viene a la mente alguien que dice: si yo tuviera dinero, yo le compraba un terreno a la iglesia. ¿Cuántos han pensado así? Si yo ganara tantos millones de pesos, pues le daba 10 de esos millones a la iglesia. Y están siempre esperando ese día que no llega, como si de esto dependiera. Se agradece la buena disposición, pero el avance del reino de Dios en realidad no depende de ti ni de mí, sino de lo que Dios produce a través de nosotros en nuestra humana debilidad. Y estamos hablando de la obra de Dios, del reino de Dios. Es el que sí o sí va a crecer y se va a expandir hasta completar el propósito que Dios tiene con su iglesia en el mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, escuchen por favor. Si el reino de Dios comienza a mostrarse en predicación y misericordia, servicio, de una forma modesta, de una forma pequeña, con comienzos pequeños, no podemos darnos el lujo, no debemos darnos el lujo de despreciar o menospreciar a los hermanos que son más humildes que nosotros, a los que tienen menos influencia que nosotros, a los que no tienen tanta habilidad expresiva como nosotros, a los que vemos como inferiores de alguna manera en alguna área a nosotros. Muchachos de la alabanza, no podemos despreciar a los hermanos que ministran cantando norteño y banda, porque ellos pues están haciendo lo suyo en la medida que Dios les ha puesto en sus manos y para participar de la obra de predicación y misericordia. Hermanos, no podemos tampoco jamás ni se nos ocurra menospreciar a nuestros hermanos que participan en iglesias más pequeñas. Tal como por la gracia de Dios nadie nos ha despreciado a nosotros por ser también todavía pequeños. No despreciemos a los servidores de Dios que con todo amor y disposición y con su corazón puesto en el Señor, tienen voces o talentos o equipos o puntos de vista en cosas secundarias diferentes a nosotros. No menospreciemos a los que a nuestro juicio no tienen tanta excelencia o experiencia como nosotros. Y por supuesto a las iglesias cuya alabanza suena medio feo. Es tu opinión, pero ellos están obrando a la manera de Dios. De Dios quien ve el corazón y que se complace en anunciar que el reino de Dios tuvo y sigue teniendo comienzos modestos. Comienza con esfuerzos que en principio parecen pequeños y débiles, que no apantallan mucho, que digamos, pero que se extenderán como se extiende esa semilla de mostaza hasta extremos insospechados, que crecerán como esa masa afectada por la levadura. De esto saben mucho nuestros hermanos misioneros a lo largo de la historia. Recientemente he releído las historias de misioneros como William Carey, misionero en India, precursor de las misiones en India,
o Adoniram Judson, precursor de las misiones en Birmania, en lugares totalmente inhóspitos y en los cuales llevar el evangelio y ver convertidos es realmente una tarea complicada. Ellos comenzaron en pequeño y pasaron por enormes penalidades antes de ver a los primeros convertidos allá en India o en Birmania. Comenzaron con una tarea que era casi como pensar que una gotita de agua podía pintar de azul un gran estanque. No se veía mucho futuro, pero ellos creyeron en estas palabras que el Señor nos está hoy recordando, en estos comienzos pequeños y modestos que sin embargo terminan en grandes cosas. De estos dos misioneros tomo las palabras de William Carey, quien dijo en la inauguración, escuche, estaba comenzando su primer trabajo misionero, inaugurando su primera sociedad misionera, apenas para empezar a poner las bases de lo que luego fue un gran proyecto misionero. Y esas palabras de aquel día se rescatan hasta ahora. William Carey es recordado por estas palabras. Él dijo: intenta grandes cosas para Dios, pero no se quedó ahí. Dijo: espera grandes cosas de Dios. Porque la primera parte está incompleta sin la segunda. Uno podría intentar grandes cosas, pero nunca sin esperar que sea Dios quien las empuje, quien las lleve adelante. Intenta grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Intenta tú también, hermano, intenta, Julisa, intenta. Fíjate bien, de nuevo, no estamos hablando aquí de negocios humanos. Jesús no enseñó ese día que el que persevera alcanza. Ese es un pensamiento, pues, muy humano, pero insuficiente. Más que el que persevera alcanza, el Señor nos estaba diciendo que el que confía en Él verá grandes cosas. Intenta grandes cosas y espera de Dios grandes cosas. Jesús ese día y en la sinagoga no estaba expresando un buen deseo como el que tiene alguien que va y abre un negocio y se convence a sí mismo y a otros que les irá bien. Y sí, les puede ir bien con ayuda de Dios. Pero Jesús hablaba de algo mucho más importante que el esfuerzo humano. Él hablaba de la obra divina, del poder de Dios estableciendo el reino, del poder de Dios en comienzos pequeños. Jesús aseguró aquel día, como nadie más podría asegurar, el crecimiento de una misión destinada a crecer, pero que va a crecer porque está impulsada o energizada, digamos, por Dios mismo. Por Dios mismo. Entonces, así como 3 medidas de harina podían alimentar a unas 100 personas, pero no sin levadura, la tarea humana, predicando y haciendo misericordia, que es útil para la salvación de muchos, no se puede hacer sin el poder de Dios, sin el respaldo de Dios, sin la ayuda de Dios, sin el endoso de Dios. No somos capaces sin Él, simplemente, no es posible. Eso es algo que, por ejemplo, Moisés tuvo muy claro cuando Dios lo envió a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Fíjense, Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33:15, le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. O sea, si tú no nos respaldas, no nos lleves a ningún lado. ¿Lo entiende? En conclusión, podríamos decir aquí que el reino de Dios ciertamente se da a conocer a través de nosotros por medio del evangelio y las obras de misericordia que nos toca hacer a nosotros, son tareas humanas, y las hacemos nosotros, tal como Jesús las hizo aquel día,
al sanar a la mujer encorvada, pero necesitamos el poder de Dios respaldándolos. Y así como la pequeña semilla crece hasta convertirse en un árbol grande y la levadura fermenta toda la masa, Jesús dijo también en Juan 15 que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros para que llevemos mucho fruto. Y ahí habla de eso, de crecimiento. Dice, porque separados de Él, nada podemos hacer. Porque en Él está el poder, no en nosotros, en Él, el poder que expande este reino, el poder que hace crecer este árbol con esta pequeña semilla. Este reino que avanza, el reino de Dios que avanza cuando predicamos el Evangelio y hacemos misericordia. Bien. ¿A qué nos mueve entonces esta parábola? ¿A qué nos mueve? A confiar en Dios, a depender de Dios, a no desanimarnos en nuestra obra diaria para Cristo, predicando y haciendo misericordia, como Jesús nos enseñó. Y por favor, nunca pienses que lo que hacemos es demasiado pequeño, demasiado insignificante, demasiado modesto, demasiado simple como para rendir fruto. La obra completa de salvación tuvo un comienzo que en apariencia era débil y pequeño, pero su efecto ha llegado a ser enorme, enorme en este mundo. Por ejemplo, a primera vista, así a ojo de buen cubero, parece improbable, bastante improbable que un joven mexicano y su esposa, parece improbable que este joven mexicano y su esposa, que nunca han pisado Japón en su vida, que nunca han hablado ni media palabra con un japonés en su idioma, conduzcan luego a Cristo siquiera a un triste y frío japonés. Y que lo hagan desde una base misionera donde son además los únicos hispanos. La verdad luce como una misión imposible. Pero para ti también puede parecerte imposible, una misión imposible, la conversión de tus padres o de tus hijos o la conversión de tu esposo. ¿Verdad que lucía imposible, Irma? Y los comienzos de esta tarea fueron modestos, ¿verdad? Pequeños. Lo que Dios te iba dando y lo compartías, y luego tus hijos, ¿verdad? Contigo. Hasta que un día el Señor atrajo a su esposo a sus pies. Para otros puede lucir imposible que sus hijos o su esposa venga a Cristo. Nunca deberíamos pensar así, y mucho menos rendirnos pensando que lo que hacemos es poco. Estas parábolas que hoy Jesús nos ha recordado nos dan aliento esta mañana. Dios mismo es el proveedor de la semilla que contiene la verdad poderosa y viva, que es capaz de transformar a una o a muchas almas, nunca se sabe, pero con ayuda de Dios podremos decir, quiera Dios que podamos decir, lo que se decía de nuestros hermanos del primer siglo. Te voy a traer esta escritura de Hechos 17:6. Allí, unos judíos se estaban quejando con fastidio de que los discípulos del Señor se la pasaban predicando a Cristo por todas partes. Ya estaban hasta aquí de la predicación, de que estos discípulos no se rendían y siempre estaban proclamando al Señor, siempre estaban hablando del camino, del reino de Dios. Y entonces se quejaron así. Vea qué queja tan especial. Estos judíos dijeron: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ya nos cayó el chahuizle, ¿verdad?
Le digo una cosa, qué gran elogio para gente pequeña, limitada, de poco alcance, de poca preparación, sin fama ni fortuna, sin armas, sin medallas, sin coronas, como nosotros. Qué gran elogio hay en esa queja, ¿no? Estos que trastornan al mundo entero, aquí están también. Que se pudiera decir eso de la iglesia en Culiacán. Estos que trastornan, que ponen al mundo de cabeza, aquí están con su predicación y sus obras. Termino. Dijo Jesús, también Jesús, en Juan 14:12, dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Algunos agarran estas palabras y dicen: a ver, entonces resucita un muerto. No estaba hablando de eso el Señor. Estaba hablando de esto. Fíjense, el Señor en su andar en esta tierra solo predicó en Palestina, en unas pocas ciudades y poblados de allí. La iglesia, en cambio, ha predicado en todo el mundo. Ha hecho cosas mayores, pero ojo, nunca sin Él. Nunca sin Él. Y la iglesia va y siembra semilla y pone levadura y Dios respalda esa obra y la obra crece. Y el árbol se hace grande y la masa se expande. Y este crecimiento incontenible, no lo dudes, caracteriza al reino de Dios del que formamos parte. La obra de Dios es imparable y nosotros somos parte de ella. Pero tenemos que creerlo, mis amados hermanos. Tenemos que creer que así es. El crecimiento de la obra de Dios es incontenible. No hay quien lo pueda frustrar. Incluso gente como el fariseo Gamaliel lo reconoció cuando un día, fíjese, los discípulos de Jesús andaban predicando por todas partes y estaban tan cansados los judíos de ellos que el concilio religioso ya se había puesto de acuerdo para matarlos. Iban a matar a Pedro y a todos sus compañeros ya, o sea, mátenlos. Pero el fariseo Gamaliel les dijo: cálmense, o sea, serenos, morenos, tranquilícense, no se aceleren. Y les dio este consejo, les dijo, fíjense, escuche: mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, déjenlos, pónganlos en libertad, libérenlos. Y escuche, dijo: si ellos están planeando y actuando por sí solos, pues pronto su movimiento caerá. Pero, escuche, si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. O sea, ¿para qué le buscan? Si es de Dios, ustedes no los van a poder detener, como en efecto no los detuvieron. Y les dijo: tal vez ustedes hasta lo que están haciendo es pelear contra Dios. Incontenible la obra de Dios. Y tú, William, pues eres parte de ella. De pronto tú pudieras pensar que lo que haces es modesto, es un pequeño esfuerzo, dediqué una hora a atender una necesidad, a visitar a un enfermo, aporté algo para la necesidad de un hermano, hice algo para servir a mi iglesia, llevé la palabra pues con temor y temblor, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que me diera valor, allá con mi mamá que es bien religiosa y con mi padre que es bien violento. Quiera Dios respaldar eso, pero Dios su obra la respalda y es incontenible. Si es de Dios, nadie podrá detener ese avance. En suma, Dios ama los comienzos pequeños, porque así hace brillar aún más su gloria y su reino, ¿verdad? Cuando vemos que su obra se engrandece.
No por nada Pablo decía que él prefería gloriarse en sus debilidades que en sus fortalezas. Decía, para que el poder de Cristo entonces actúe a través de mí y se note que no soy yo, que es Él, que cuando soy débil, entonces Jaime, entonces soy fuerte. Dios parece ser que ama los comienzos pequeños. Dios comenzó a poblar el mundo con 2 personas. Él podría haber creado a millones, pero puso a 2 en el huerto. Quiso comenzar una nación numerosa con 2 ancianos estériles, Abraham y Sara. Un comienzo pequeño. Comenzó con un joven humilde, sencillo y rechazado, José, para salvar luego a su pueblo y de paso hasta Egipto, en su misericordia. Lo salvó a su pueblo, preservó a su pueblo sobre todo, a través de este joven humilde y despreciado. Y con un joven pastor de ovejas bien modesto, para luego hacerlo rey y que de él viniera la semilla del Mesías, el precursor del Mesías, David. Y finalmente él comenzó su obra de salvación en un establo, desde el cual vino a resplandecer la gloria misma de Dios al mundo. ¿Y por qué no? Comenzará la obra allí contigo, en tu casa, Pinita. Allí contigo, en tu familia, Gaby. Allí, en lo pequeño, contigo, Bernardo, y conmigo, en lo pequeño. Y habiendo siendo fieles en lo poco, Él habrá de ponernos donde apreciemos lo mucho que Él hará. Perseveremos entonces, es lo último que quiero decir, perseveremos, porque aunque parezca que el plan de Dios no avanza y que nuestros esfuerzos no aportan mucho, la obra es de Dios. El reino de Dios es como esa semilla que se vuelve un gran árbol y como esa levadura que expande la masa. Obra que nadie puede detener. Oremos. Gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que de riqueza encontramos en ella, por las lecciones que nos das, Señor, porque sacudes nuestras conciencias, Señor, y avivas nuestras almas para estar alineados a ti y a tu voluntad, Señor. Gracias porque hoy nos has recordado que sí, en efecto, el reino de Dios tuvo un comienzo pequeño, aparentemente simple, pero que ha dado este grande fruto, Señor, por el cual tu nombre es exaltado por generaciones, Señor, y por el cual tu propósito con los que quieres salvar se va a cumplir y es imparable. Ayúdanos a participar con esa confianza, Señor, con esa certeza en la obra a la cual nos has llamado, Señor. Como tu cuerpo en este mundo, Señor, tú sigues trabajando aquí hasta el día de hoy a través de nosotros. Que nunca, Señor, temamos, que nunca, Señor, nos detengamos por creer que es inútil o que no es suficiente, Señor, lo que aportamos. Hoy recordamos, Señor, que esta obra es tuya, que tú la llenas de poder, Señor, que tú la empujas y tú la llevas a su perfecto cumplimiento. Señor, perdónanos, porque hay momentos en que nos hemos detenido y que hemos sido negligentes con los llamados que nos has hecho, Señor, porque nos embargan a veces estos temores, Señor. Pero hoy te rogamos, Señor, que esta palabra la podamos tener presente, no solamente ahora y al irnos de aquí, sino a lo largo de los días, de las semanas y los meses, Señor, para participar de esta tarea de predicar y de hacer misericordia en un mundo que te va a ver a ti a través de nosotros, Señor. Que así sea, que te puedan ver a ti, Señor, en nosotros, y que tu reino, Señor, siga avanzando. Concédenos el poder ver esto con gozo y apreciarlo
y darte a ti la gloria que mereces por ello. Te lo rogamos, Padre, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.